vamos a iniciar con nuestra primera sesión de este bloque del Seminario Permanente de Investigación del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Tenemos la presentación de la doctora Brígida García, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, maestra en Demografía por el Colegio de México y doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos libros, un centenar de capítulos en libros y artículos en revistas especializadas en los temas de familia, trabajo y género. Ha sido presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía y es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Sus publicaciones recientes se han concentrado en los temas de hogares y trabajadores, uso del tiempo y trabajo no remunerado. Con mucho gusto te doy la bienvenida, Brígida. Gracias. Mil gracias, Ana María. Pues un gusto estar aquí con ustedes, también de iniciar este bloque de conferencias del PRIEM. Se trata de una exposición que más que presentarles mi trabajo es invitarlos a ustedes a una reflexión en el mismo sentido que yo considero que es importante hacer en el campo del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. Básicamente lo que quiero que hagamos de manera conjunta es invitarlos a decir, bueno, ¿y en dónde estamos después de una década, 2 décadas, diría yo, 3 décadas tal vez, o mediados de los 90 en adelante, con todo lo que se ha hecho pues en México, en América Latina, en torno al trabajo no remunerado, básicamente después de la conferencia de Beijing y el impulso que se le dio al estudio del trabajo no remunerado en diferentes ámbitos. Como ustedes saben, en este momento estamos en un recinto académico y ocupándonos de los temas académicos, pero este es un tema que nos rebasa claramente y ha estado en el centro de políticas públicas, de sociedad civil, etcétera. Entonces, comunidad, en realidad estamos en un tema muy rico, pero quería yo decirles al principio que cuáles son los temas que nos van a ocupar. Bueno, primero decirles la naturaleza de mi exposición. Yo soy sociodemógrafa, entonces va a estar cargado hacia las cuestiones de población, de medición del trabajo no remunerado, de análisis de resultados. Aquellos de ustedes que están en contacto con los demógrafos y sociodemógrafos saben que nos preocupa cómo se capta la información, qué dice, qué no dice. Hay una rama de nosotros muy especializado en cuestiones estadísticas. Entonces vamos a ver todo esto, pero tratar también de un poquito lanzar todas las ideas en las cuales yo no soy especialista, pero tal vez algunos de ustedes pueden aportar más. Por ejemplo, es el caso aquí de Isalia, que está más desde la perspectiva económica en el Instituto de Estudios Económicos, etcétera. Entonces, vamos a tratar de ese paquete, de presentarles a ustedes. Esta exposición está basada en un trabajo que va a salir publicado el año que viene. Ya saben ustedes esta cuestión académica de que preparas un texto, ha sido dictaminado, etcétera, y solo quedó ubicado a principios del año que viene en nuestra revista Estudios Demográficos y Urbanos. Entonces, me referiré a aspectos conceptuales. Aquí el punto es invitarlos a definir, o si es que podemos definir, dónde estamos, más allá de los planteamientos, de las rupturas en torno al trabajo no remunerado y centrándonos en el trabajo de cuidado, ¿verdad? Luego me referiré a la cuestión del reconocimiento de este tipo de trabajo en las estadísticas laborales y no laborales. Esto ha tenido mucha repercusión en México,
sobre todo a partir de una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, de reconocer todo el trabajo no remunerado. Luego voy a señalarles un poco qué han sido las evaluaciones de la información recolectada. Es decir, esto no es algo que yo lleve a cabo, sino lo que aquí trato de conjuntar es las evaluaciones en general a que han llegado en conclusión, y por supuesto a donde más quiero hacer hincapié es sobre los resultados. Es decir, dónde están los puntos, dónde están las nuevas investigaciones, dónde deberían, según algunas perspectivas, estar. Esto va a ser, espero que motive a todos ustedes que están iniciándose en los estudios de género, porque hay mucha información que analizar por delante, entonces espero que los motive en esa dirección. Veamos el asunto de los aspectos conceptuales. Creo que es muy importante focalizar y tomar conciencia de que nosotros, sobre todo en el país, lo que se ha escrito, la gran cantidad de cuestiones que se han escrito, giran en torno al trabajo doméstico y de cuidado. Es decir, nosotros estamos enfatizando el aspecto del trabajo. Y esto lo conectamos mucho, y hay varios trabajos que así lo hacen, con las polémicas que se llevaron a cabo en los años 70 sobre el trabajo doméstico. Entonces, esa conexión como que nos es muy natural, sobre todo en el caso de México, yo diría. Y ahí localizo en el artículo un par de trabajos que hacen esa conexión. Hay un libro también coordinado por Jenny Cooper y otras autoras que tratan de establecer esa conexión, ¿no?, entre la polémica sobre el trabajo doméstico y qué nos interesa actualmente sobre el trabajo doméstico y de cuidado. Y básicamente lo que allí se señala en esos textos con mayor énfasis es la cuestión de que en los años 70 la polémica era básicamente acerca de la contribución del trabajo no remunerado al sistema capitalista en general y cómo esto no estaba reconocido por ese sistema en términos globales, ¿verdad? Y cómo el énfasis actual en el trabajo doméstico y de cuidado va más hacia la idea de este tipo de trabajo como proveedor de bienestar individual y bienestar familiar. Ese recorrido del trabajo doméstico, de la polémica inicial a la cuestión actual de la economía del cuidado, está hecha en varios textos de manera muy interesante, entonces no es cuestión aquí de repetir esto. Pero lo que quiero indicarles es que por lo menos en el país hacemos poco hincapié en algo que ha llamado la atención en varios otros contextos, y es la cuestión de el componente afectivo de este tipo de trabajo. Esto sobre todo en Estados Unidos y en Europa es algo que tiene mucho asidero, vamos, por el contexto particular en que se ha dado esa evolución. En un recorrido bibliográfico que yo hice, también hay algunos textos en Venezuela, en Brasil,
que han dedicado más atención a esta cuestión de que no estamos hablando de cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Yo creo que nuestro interés y nuestro acercamiento con la economía del cuidado nos ha llevado un poco a olvidar este otro aspecto sobre el componente afectivo. Incluso hay algunas autoras que hacen hincapié. No, nosotros estamos hablando de trabajo, de cuidado, no de la cuestión emocional, afectiva, etc. Pero con todo este hincapié sociológico, demográfico que hay actualmente en la sociología de las emociones, creo que aquí hay una beta por explotar más en nuestro campo, que es la cuestión del componente afectivo de los cuidados. Creo que es Nancy Folbert, tiene un artículo no muy viejo, donde ella trata de decir, como economista yo estoy realmente señalando la parte del trabajo doméstico y de cuidado como trabajo, pero no debemos olvidar que se trata de un trabajo muy especial y que debido a eso es su desvalorización, ella argumenta, ¿no? de la cuestión de la parte afectiva, la parte femenina, etcétera, de esta parte de los cuidados. Entonces, este es un debate que me llama la atención y una beta de elaboración conceptual. Luego está también la cuestión de que cómo denominar, cómo llamar a este tema, ¿no? Muchas veces hemos oído en los estudios de género que lo que no se etiqueta, de lo que no se le pone un nombre, eso es invisible, ¿no? Entonces, hay muchos autores que deciden adoptar la perspectiva de cuidado, ¿no? Todo es cuidado. Cuidados indirectos, cuidados directos. El cuidado indirecto es el trabajo doméstico y el cuidado al revés. Entonces, tanto que no me guste, que lo confundo. Bueno, pero en toda la literatura en inglés, por ejemplo, básicamente es care. Y casi gran parte en Europa, en Inglaterra, incluso las autoras españolas hablan mucho del care en inglés. Con textos en español insertan la palabra care. Entonces, a mí me gusta más, pero les lanzo porque se trata no de que yo los convenza, sino de que ustedes, cada quien, adopten su posición. La perspectiva de las economistas del cuidado, por ejemplo, como Valeria Esquivel, que parece que va a estar en México pronto, que nos invitan, ¿sí? Donde ella habla que tenemos que pensar en esto desde la perspectiva de América Latina y de nuestros países. No podemos meter, según ella me convence a mí, no sé a ustedes, en un solo paquete el asunto del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Bueno, no solo porque por esta tradición que tenemos de discusión conceptual y esto, sino ella se refiere mucho al trabajo doméstico, es decir, cómo si nosotros ponemos todo este paquete en términos de cuidado, ¿cómo nos vamos a referir, por ejemplo, a toda la historia que tenemos sobre trabajo doméstico asalariado, remunerado? Lo vamos a olvidar, vamos a llamarle a ese trabajo de cuidado. Por ejemplo, vamos a decirle al sindicato de trabajadoras del hogar que se dedican al cuidado, como es
recordarnos un poco que en nuestro contexto tan desigual hay una historia de trabajo doméstico y hay una historia del trabajo de cuidado. Sobre todo también hay otro argumento que es muy importante aquí, que cuando uno profundiza en la división del trabajo por género, en el trabajo doméstico y en el trabajo de cuidado, es muy diferencial. Siempre, hasta ahora, lo que hemos encontrado es que los varones se involucran más en el de cuidado que en el doméstico propiamente dicho. Y hay una autora también española que dice, además, el trabajo doméstico es algo que nadie quiere hacer, ni mujeres, hombres, de jóvenes, de cualquier edad. Limpiar, barrer, hay aspectos, ¿no? Y el cuidado tiene esa connotación un poco más positiva, ¿sí? Entonces, de la vida humana, ya sea el cuidado de personas jóvenes, el cuidado de personas mayores, ya no tanto, dice ella, pero el cuidar la vida humana desde el inicio es algo positivo. Bueno, entonces están todos esos matices. Por lo tanto, todo lo que yo he escrito con otras personas, etcétera, a mí me convence más la idea de seguir analíticamente separando las dos cosas. Analíticamente, cuando sabemos que estamos en un paquete mayor, pero creo que debemos mantener las áreas de reflexión separadas y ver dónde convergen, dónde no convergen, etcétera. Bueno, todo esto en síntesis es tomar conciencia del nivel de análisis, de las dimensiones del cuidado y de la terminología más adecuada para los fines que perseguimos. Si uno está en una elaboración conceptual muy abstracta, pues tal vez no es apropiado decir doméstico y de cuidado, pero si ya uno está en una reflexión de análisis de información concreta, etcétera, creo que es importante la definición, como al final de mi plática quiero enseñarles unos resultados de un trabajo donde se ve muy clara la diferencia entre las dos cuestiones. Bueno, tal vez es un salto mortal, pero tenemos que ir al trabajo concreto, al trabajo que yo he realizado durante años y los sociodemógrafos. Aquí hay varios presentes en ese esfuerzo. Solo para ustedes, los que no están adentrados en esta cuestión, la Organización Internacional del Trabajo hace unos 100 años, diríamos, está siempre con la discusión de qué es trabajo, cómo se mide el trabajo, cómo se mide la fuerza de trabajo, qué es trabajo. Esto está muy cerca del reconocimiento en las estadísticas, en las cuentas nacionales, que como ustedes saben es lo que lleva a las cuentas del Producto Interno Bruto, todo esto. Aunque no lo queramos, aunque nosotros tengamos nuestra propia concepción sobre lo que es trabajo, estas definiciones son las que nos pautan la vida en la investigación y en las políticas públicas, porque es eso lo que se decide qué es trabajo y qué no es trabajo. Y los estudios de género han aportado muchísimo en esa dirección para decir lo que se reconoce como trabajo siempre es mucho más cercano al trabajo remunerado, al trabajo masculino, etcétera, ¿no? Ahora bien, en la última conferencia de la Organización Internacional del Trabajo se emitió una recomendación que ha llevado a muchísima reflexión. En el caso de México, ya hay un libro al respecto, donde la diferencia con lo que existe anteriormente es que se reconoce a este trabajo
doméstico y de cuidado como trabajo. Ustedes dirían, ay, pero si los reconocimos nosotros como trabajo desde hace mucho tiempo. Pero una cosa es que en la investigación, en el movimiento de mujeres, en el movimiento de género, de lo que ustedes quieran, esto haya sido una verdad de siempre. Otra cosa es que haya este reconocimiento formal, porque tiene muchísimas implicaciones sobre las estadísticas que se generan. Entonces, lo que pasa es que a veces, a raíz de todo este reconocimiento y de lo que se ha dicho en torno a la Organización Internacional del Trabajo, a veces, sobre todo entre la gente más joven y los estudiantes, como que echamos campanas al vuelo, de decir, ahora sí ya ganamos el asunto. Y lo que pasa es que quiero que estén muy, muy alertas a que una cosa es lo que se dice en esto y otra es cómo nos movemos en políticas, en movimientos, etc. Además, a pesar de que se reconoció como trabajo muchas áreas del trabajo no remunerado, es decir, se estableció una diferencia. Imagínense las vueltas que dio esto. Se dijo que una cosa era la fuerza de trabajo y otra cosa era el trabajo en general. Y es como las vueltas que acabo de oír una entrevista que le hicieron al negociador del Telecan, a Jesús Seade, no sé si la han oído, las vueltas que dieron para ciertas cláusulas son increíbles, las vueltas que dieron en la OIT para como mantener a todo mundo contento, ¿no? Todo reconocemos como trabajo no remunerado el trabajo de las mujeres, que hacen principalmente las mujeres, el que ustedes han reivindicado durante toda su existencia, toda la historia, pero vamos a hacer una excepción. El que es fuerza de trabajo es el remunerado. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, esto es un poquito más complejo, le estoy haciendo como una caricatura. Entonces, bueno, el remunerado es el que se toma en cuenta para todas las cuestiones de cálculo de Producto Bruto, cálculo de pobreza, cálculo de todo lo demás. Es decir, tenemos un reconocimiento formal en un sentido, pero efectivamente todavía estamos anclados a que lo remunerado es lo importante. Esto es una sociedad capitalista. El dinero vale, el dinero es lo importante. Eso no quiere decir que en México, sobre todo, ha jugado un papel fundamental en las estadísticas de género. Tanto así que no sé si ustedes saben que dentro de poco va a ser inaugurado el centro de la ONU, que se llama algo así muy bonito, ¿no? O sea, de excelencia de estadísticas de género aquí en el país. Y eso es algo que el país sí se ha ganado a pulso, porque aquí ha ejercido un liderazgo el INEGI y los grupos dentro del INEGI y grupos de mujeres, y es decir, han estado muy activos durante muchísimo tiempo en la cuestión de estadísticas de género. Creo que no hay un país de América Latina donde haya tal cantidad de información sobre trabajo no remunerado. No es solo cuestión de las encuestas de uso del tiempo, sino en todas las encuestas de ocupación y empleo, en las encuestas de ingreso-gasto, en la encuesta intercensal, y nos dicen que en el censo 2020 también va a venir información sobre 8 preguntas centrales sobre trabajo no remunerado.
Entonces, es una riqueza así de información muy importante, y hay publicaciones muy abundantes, ¿no?, del INEGI sobre trabajo no remunerado a disposición de todos nosotros. Bueno, pero ya quise decirles el mensaje de que no echar campanas al vuelo, sino ver un poco en qué áreas vamos ganando y en qué áreas no vamos ganando, ¿no? Entonces, veamos un poco de la información recolectada y los resultados y su evaluación. El grueso, no sé si Salia coincida, o aquellos de ustedes que están más adentrados en lo que se ha hecho en términos de investigación sobre trabajo no remunerado en las últimas 15 años, el grueso de la investigación sobre trabajo no remunerado se ha dedicado en el país a ubicar los grupos donde se concentra la sobrecarga de trabajo para las mujeres, es decir, la sobrecarga en general y en particular aquellos grupos donde esta es más acentuada. Mientras más vulnerable es el grupo social, la concentración de trabajo no remunerado es más profunda, ¿no? Es una, para utilizar términos como el de la interseccionalidad de hoy en día, que algunos autores, es una acentuación de problemas, no es solo problemas con el trabajo, con la pobreza, sino que mientras más vulnerable, también la carga de trabajo no remunerado es mayor, y sobre todo para las mujeres. También hay una parte muy importante de investigación que se dedica a cuantificar en qué medida la carga de trabajo no remunerada lleva a impedir, o por lo menos a que se postergue en el tiempo la entrada de las mujeres al mercado de trabajo, con todas las consecuencias. Es decir, muchos de ustedes conocen nuestro cuestionamiento a la idea de los ninis, a llamar que no estudias ni trabajas cuando te dedicas a la reproducción de la sociedad, y a cómo eso te hace postergar tu entrada al mercado de trabajo, y cómo eso te hace que en tu vida posterior y en tu vejez pues no tengas las necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, ese ha sido como el eje, no solo en el país, sino en muchos otros, ¿no?, de lo que hemos hecho hasta ahora en términos de trabajo no remunerado. Cuantificarlo, ubicar en qué grupos, y básicamente esta conexión entre trabajo remunerado y no remunerado. También hay una serie de trabajos que se dedican a evaluar la información misma, porque hace 15 años, 20 años, que teníamos yo misma, aquí en nuestras discusiones, Lana y yo, cuando estuvimos planteando cómo captar el trabajo no remunerado en los 90, teníamos cierta como duda de que realmente las respuestas fueran muy sólidas, ¿no? Cuando lo que se hace es decir, desde las 8 de la mañana hasta que a las 11 de la noche o 12 de la noche, a ver qué hizo de las 8 a las 10, de las 10, hora por hora. En realidad considerábamos que para el grueso de la población en México, y eso que estábamos trabajando con áreas metropolitanas, era mejor una aproximación más general que esto más específico de las encuestas de uso del tiempo. Bueno, pues a medida que ha ido evolucionando todo este tipo de información, todas las evaluaciones que
que se han hecho corroboran de que es bastante sólido. Es decir, si ustedes quieren, son los grandes números, pero las conclusiones, lo que se hace no son cuestiones disparatadas, todos los análisis realmente se encaminan en una dirección. Ahora hay una cantidad de controversias que persisten, por ejemplo, cómo captar la simultaneidad entre el trabajo, las distintas tareas no remuneradas, pero yo siempre digo, bueno, pues es que hay simultaneidad también en el trabajo remunerado y nunca nos hemos preocupado especialmente de ese tema. Y hay varias otras cosas, pero para adelantar mi plática, lo que sí es importante dejarles como mensaje es la cuestión de la necesidad de impulsar las tareas de estandarización en este campo. Porque en la medida en que haya distintas evaluaciones y mediciones, nunca vamos a poder tener evaluación en qué sentido vamos. Y hay muchas, no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez que México se compara con otros países de América Latina en términos de trabajo no remunerado, sistemáticamente México es más trabajo no remunerado y más trabajo remunerado. Y en los textos, por ejemplo, de la CEPAL, de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, plantean, no, es que en el caso de México siempre hay mayor precisión, mayor esfuerzo en buscar esto. Y lo que pasa es que si uno compara los instrumentos de recolección de información nuestros y de otros países, nada que ver. En realidad nosotros preguntamos muchísimo más y luego, si esto es una suma de todo lo que se pregunta, realmente sí obtenemos más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que no está estandarizada la información muchas veces cuando hacemos comparación internacional. Bueno, ¿hacia dónde avanzar? En México podríamos tener mucho más de elaboración conceptual con respecto a nuestro caso, es decir, creo yo que el grueso, no sé si ustedes coincidan, el grueso de la elaboración conceptual en el caso de América Latina está en países Uruguay, Argentina, algo también en Costa Rica, pero así de trabajos de más elaboración conceptual en México podríamos impulsarlos más y sobre todo unir todas las cuestiones que sabemos del sistema familiar nuestro, que sabemos que es muy distinto lo nuestro en comparación con lo que existe en el sur de nuestro continente. Es decir, eso ha sido estudiado en la sociodemografía muchísimo, cómo la familia en México difiere de otros. Entonces, como que nosotros hemos adoptado toda la reflexión del Cono Sur como si también se aplicara a nosotros de manera indiferenciada, y creo que hay mucho por hacer en esa dirección. Por supuesto, habrá que seguir con los diagnósticos y sobre las cargas globales de trabajo. No saben ustedes la satisfacción que es que en todas las tesis, ¿por qué decirles? En las 5 últimas tesis que he visto de maestría en sociología, en demografía, ya no se habla solo sobre el trabajo remunerado. Siempre es trabajo remunerado y trabajo no remunerado. No sé si en otros campos es la misma cuestión, pero ya esto se adoptó. La gente joven habla de las dos cosas de manera tan suelta que es de veras una ganancia muy fuerte, y creo yo que es un sello de los estudios de género y nuestros, que tenemos que seguir adelante con esta cuestión.
Sobre el refinamiento estadístico, no todos tienen ni el interés, ni la capacidad, ni el entrenamiento para hacerlo, pero hay muchos que sí lo tienen. Creo yo que sí hay debe haber una nota de interés o de preocupación de que a veces los estudios sobre trabajo no remunerado son así muy sencillos, en términos de cuadritos muy básicos, como de denuncia de algo, ¿no? La carga global. Ya esa carga está establecida. Vamos a refinar las investigaciones. Creo que también se impone una nota de alerta en esa dirección. Y luego les quería yo enseñar el riquísimo potencial que significa desglosar los cuidados. Es decir, ya no hablar más, así como criticamos el asunto de doméstico y de cuidados, no englobar en un solo paquete así los cuidados como si fuera, ¿no? Es decir, no es lo mismo definitivamente cuidar a un niño que cuidar a una persona mayor, una persona enferma, una persona con discapacidad. Y en esa dirección nada más les quiero enseñar unos mapitas, porque ya rezó, ¿no? Está muy interesante. Sí. A ver. Miren, este es un trabajo que estamos haciendo un colega que muchos de ustedes tal vez conocen, Mauricio Rodríguez, y su servidora. Entonces, a ver si no se me va. Aquí, mira. Sí. Sí. Y luego ya abajo. Sí, pero eso fue lo que hicimos antes, Ana María. A ver, que no pase. Eso fue. Bueno, no hay algo. Pero lo vamos a dejar así. Miren, total. Lo que quiero que vean es esto. A ver, esto. A ver esto. Ah, sí, perfecto. Así lo dejamos, ¿eh? Sí, No le damos. De todo el trabajo de las encuestas de uso del tiempo, se llegó a un escrutinio de que esas 8 preguntas eran las más importantes, las que discriminaban más, y han sido incluidas en las encuestas de empleo, en las de ingreso-gasto, en la encuesta intercensal de 2015, y van a ser las que van a incluirse en el censo del 2020. Entonces, yo invito a ustedes, a los que todavía no se deciden sobre qué van a especializarse, realmente esto es una mina de información. Imagínense que tenemos ahí, esa pregunta se hizo para 2.400 y tantos municipios de México. Es decir, eso existe, esa información. Cuidado a personas con alguna discapacidad, enfermas, 6 a 14 años, 60 y más, cocinar y servir alimentos para la familia, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a saltar toda la cuestión estadística porque lo que quiero es que ustedes vean el potencial de esa información. Bueno, esto es el objetivo de ese trabajo. El asunto es
que si yo tengo esa información para todos los municipios, yo puedo en primer lugar hacer un análisis espacial para ver cómo se distribuye en los municipios del país todas esas preguntas. Y luego, en un segundo momento, yo puedo ver la asociación entre características de esos municipios y características del cuidado. También en términos estadísticos se puede complejizar más y decir, no solo es el municipio, es las características de las personas. Esto puede complicarse mucho, pero no, ese no es mi interés en que ustedes vean esto. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros calculamos para cada municipio el porcentaje de mujeres en cada actividad sobre el porcentaje de hombres en cada actividad. Es una razón muy sencilla. Y luego también una razón de tiempo, es decir, las horas promedio semanales en cada actividad de las mujeres sobre las horas promedio semanales de actividad de los hombres. Y estas son los mapas que pueden ustedes, bueno, esto me salto, pero lo que quiero es que ustedes vean los mapas. La resolución no es óptima, ¿verdad? Pero estos tres, el color de y este, es muy distinto a ese y estos dos. Entonces, esto se hace con unas técnicas de análisis espacial. Y los que hay aquí, es decir, donde más se concentra a nivel municipal, es decir, de todo el país, es la mayor diferencia entre hombres y mujeres es la atención a niños menores de 6 años, la atención a niños menores de 6 a 14 años. Miren esta es cocinar y servir alimentos y limpiar, lavar y planchar. Ahora eso como que lo esperábamos, ¿verdad? Pero lo que a mí me despierta alguna esperanza son estos de aquí, que es que atención a personas con discapacidad y atención a personas de 60 años y más, no hay esa polarización entre hombres y mujeres que hay en las otras preguntas. Es decir, ¿podrá eso ratificarse? ¿Será cuestión de esta información? Esta es una línea de investigación que no podemos descartar, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres en el cuidado como si fuera una cuestión general. Hay que ver y escudriñar dónde es que son de diferente tipo. Luego, un paso más allá, y con esto termino, es ver qué características de esos municipios se asocian con diferentes tipos de su comportamiento con respecto al cuidado. Y la variable o el aspecto que más se relaciona es la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Sistemáticamente, a mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo, menor es la brecha de género. Entonces, esto tiene varias lecturas. Una es la que todos quisiéramos que fuera, ¿no? Que esto pasa porque los hombres están haciendo un poquito de más trabajo de género a medida que las mujeres tienen actividad remunerada. Y estábamos discutiendo Lana y yo esto y dice, bueno, pero también, porque es lo que nuestra investigación sobre familias en el México metropolitano investigamos. En qué medida la actividad remunerada de las mujeres se asocia con aspectos específicos de cambio en las relaciones de género. Pero también puede darse
de que se da esta relación porque se hace menos trabajo doméstico por parte de las mujeres. Entonces, porque es una relación, es mujeres sobre hombres. Entonces estamos en una brecha, es una relación. Entonces eso es nada más para que ustedes vean el tipo de cosas que se pueden hacer con esta información y el tipo de preguntas que se le pueden hacer y a dónde se puede encaminar la investigación futura en este campo. Es decir, realmente hay una cantidad increíble de cuestiones que se puedan hacer en este campo para avanzar en esta dirección que todos queremos, que es reducir las brechas de género en el trabajo no remunerado y en la sociedad en general. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Brígida. Pues entonces vamos a dar paso al comentario de Isalia Nava. Te doy la bienvenida y déjame presentarte. Isalia es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y se desempeña como secretaria académica de esta misma institución. Es licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población, ambos por el Colegio de México. Sus líneas de investigación y publicaciones son sobre demografía y economía, impacto económico del cambio poblacional, economía y envejecimiento de la población, género y economía. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales indexadas y nacionales reconocidas por CONACYT. Ha participado en la elaboración de informes para la OIT, el Consejo Nacional de Población y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entre sus publicaciones recientes se encuentra la obra Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la UNAM, un análisis de las poblaciones académica, administrativa y estudiantil. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, los saludo cordialmente y primero que nada quiero dar las gracias a Ana María y a Brígida por la invitación y sobre todo por la oportunidad de comentar a Brígida. Es un honor, Brígida fue mi profesora como a varios y varias de ustedes y bueno, siempre es un honor poder comentarla. Quiero estructurar los comentarios en tres grandes partes. Primero, destacar la relevancia del tema, de la metodología y de los resultados y quiero comenzar con la parte de la relevancia del tema y para esto quiero traer algunas de las cifras más recientes que tiene el INEGI y que nos permite visibilizar estas desigualdades entre mujeres y hombres. De acuerdo con cifras de INEGI, en 2016, las labores domésticas y de cuidados no remunerados que realizaban tanto mujeres como hombres representaron 23.2%. De esta cifra, 17.5% corresponde a mujeres y 5.7% a hombres. Esta cifra es en relación con el Producto Interno Bruto. Entonces, esta cifra nos da cuenta de la importancia y de ahí de la relevancia de tocar este tipo de temáticas y de visibilizar y contabilizar este trabajo no remunerado. Si asignamos un valor, como lo ha venido trabajando el INEGI a través de la cuenta satélite de los hogares, tenemos que asciende a 51.962 para el caso de las mujeres, el valor medio, y en el caso de los hombres a 18.943. Entonces, estas cifras nos permiten identificar pues, la relevancia de analizar este tipo de temáticas, sobre todo desde una dimensión económica. Pero si nos vamos a revisar otro tipo de aspectos, podemos encontrar que hay otros elementos que son importantes. Y el primero de ellos se relaciona con el sostenimiento de la vida humana. Se trata de actividades que son muy importantes porque representan, ya mencionaba Brígida, representan una serie de elementos que se vinculan con el cuidado directo de las personas que necesitan de atención especializada, que pueden ser las personas menores, las personas mayores, personas que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa y que requieren entonces de un cuidado especial. Pero además tenemos que también representan un valor importante en términos de los cuidados indirectos, sobre todo para un grupo importante de personas en edades adultas y que requieren de estas actividades que están encaminadas a una mejor organización, un mejor funcionamiento del propio hogar, con actividades que veíamos en los mapas que pueden ser pues, muy comunes, las más básicas como la parte de la limpieza, la preparación de los alimentos. Entonces lo que tenemos son una serie de actividades tanto directas como indirectas que son necesarias pues, para la sostenibilidad de la vida humana. Y aquí aparecen dos elementos que son muy importantes y uno es que generalmente hemos
dado mucho énfasis a la parte objetiva, sin embargo la parte subjetiva, mencionaba Brígida, ha estado invisibilizada, y buena parte de esto también se vincula con la metodología, ¿no? Hasta ahora las encuestas no han dedicado gran atención hacia los elementos subjetivos, pero que sin lugar a dudas son muy importantes porque tienen un fuerte contenido afectivo, emocional, y resultan esenciales para el bienestar de las personas y para la propia formación de los individuos desde edades tempranas. Entonces, si nosotros revisamos todos estos elementos, podemos identificar, como Cristina Carrasco menciona, que el trabajo no remunerado es una especie de mano invisible. Así como en la economía tenemos a Adam Smith con esta mano invisible que decía que regulaba la actividad del mercado, en el caso del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, podríamos decir que permite regular esta vida cotidiana y nos permite que el mundo siga funcionando, porque si todas estas actividades no se llevaran a cabo, no podríamos llevar a cabo la vida cotidiana que generalmente hombres y mujeres realizamos. Pero además es un elemento que es muy importante este tipo de temas porque se vincula también con la reproducción de la fuerza de trabajo. Como menciona Marie Molyneux, el hogar es el locus de la producción de valores de uso en la forma de bienes y servicios, los cuales son necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. Y aquí hay un número importante de economistas feministas que han colocado un énfasis especial hacia visibilizar todas estas actividades que se hacen dentro del hogar y que permiten que cada día esta fuerza de trabajo pueda funcionar en el mercado de trabajo y que de alguna forma el sistema capitalista pues se beneficia de este tipo de actividades y de alguna forma condiciona la generación de valor económico y la reproducción del propio sistema económico. Entonces de ahí la necesidad también de reconocer todo este trabajo que se realiza como un elemento relevante en la reproducción de la fuerza de trabajo. Y otro elemento que también es importante al analizar este tipo de temas se vincula con la forma como hasta ahora se ha analizado o se ha visibilizado el sistema económico. Al no tomar en cuenta todas estas actividades no remuneradas, podemos decir que es un diagnóstico parcial del sistema. Es necesario incluirlo pues, de manera sistemática y es necesario incorporar tanto el reconocimiento, pero además el valor económico de todas estas actividades para que podamos contabilizar o tomar en cuenta este eslabón que ha estado faltante y que es esencial en el análisis económico. Entonces, si revisamos toda esta serie de elementos, podemos darnos cuenta de la importancia de este trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y de ahí la necesidad de considerar en las diferentes políticas encaminadas a tratar de reducir estas desigualdades que se presentan entre mujeres y entre hombres, la necesidad de políticas que tengan un contenido de género, y con eso nos referimos a políticas que estén tomando en cuenta estas actividades que tradicionalmente han sido asignadas tanto a hombres como a mujeres, y en el caso de mujeres pues todas estas actividades que son no remuneradas y que sin lugar a duda repercuten en su participación en el mercado laboral, y si lo observamos a lo largo de la vida también en el tipo de seguridad económica que ellas puedan tener más adelante en las edades activas y laborales, pero también en las edades más avanzadas. De ahí es importante reconocer sobre todo la parte vinculada con el cuidado como un derecho de las mujeres a que puedan o no ejercerlo y a que ellas decidan hasta dónde quieren realizar este tipo de actividades de cuidado. Creo que ahí es un tema que es importante. En la presentación veíamos un elemento que ha sido poco analizado, probablemente por las fuentes de informaciones que no contábamos, y es el análisis a nivel municipal. O sea, tradicionalmente estábamos acostumbrados a análisis a nivel nacional y en algunas ocasiones a nivel estatal, pero la presentación que ahora nos ofrecían permitiría hacer un análisis más específico en términos de identificar esas desigualdades tanto en mujeres como en hombres a un nivel, a una escala territorial más baja, y eso brinda también evidencia suficiente que pueda ser utilizada en el diseño de políticas públicas. Y aquí un elemento que era importante también es la posibilidad de vincular ya
vincular distintos tipos de desigualdades. Una desigualdad es este trabajo que realizan tanto hombres como mujeres y que vemos que no es equitativo, pero además nos da la oportunidad de cruzarlo con otro tipo de variables donde permean entonces varios tipos de desigualdades. Por ejemplo, la población indígena que nos presentaban en algunos de los mapas, también la parte de escolaridad, municipios con mayores, menores grados de escolaridad, que son algunas de las desigualdades pues, más tradicionales y que más afectan distintos aspectos socioeconómicos de las personas. Entonces de ahí me parece que es un tema que es muy relevante, que tiene que seguirse analizando. La parte de la relevancia metodológica, al inicio de la segunda presentación, Brígida nos presentaba esta encuesta intercensal y creo que es un instrumento que tendríamos que explotar más por la riqueza de permitir un análisis a nivel municipal. O sea, anteriormente, encuestas como el ENOE, como el ENIG, que tenían esta batería de preguntas, permitían un análisis más específico y sobre todo interrelacionado con otros temas específicos, por ejemplo la parte de ocupación y empleo o la parte de ingreso, gasto de los hogares. Sin embargo, al momento de hacer un análisis con la encuesta intercensal, sí es posible un análisis a nivel municipal que puede utilizarse sobre todo en la parte de las medidas en términos de acciones y política pública a nivel de los municipios. Me parece que los indicadores que utilizan son son sencillos, pero son también muy claros y aportan bastante en el análisis. Estábamos más acostumbrados al uso siempre de las tasas de participación, entonces estas razones en términos de la participación y del tiempo que se dedica a las distintas actividades nos ofrece pues un panorama distinto a las medidas tradicionales que generalmente se utilizaban en el análisis de uso de tiempo. Me parece también interesante el tipo de variables explicativas que están utilizando y que de alguna forma denotan las peores condiciones de la población, ¿no? Esta parte de ruralidad, esta parte de indígena, en términos de las condiciones de desventaja en que se encuentra la población. Ahí cuando lo revisaba me preguntaba si no era posible incluir variables que estuvieran vinculadas con las características de los hogares, en términos de la composición de los hogares, de la estructura de los hogares y también del ciclo de vida de estos hogares, sobre todo porque se identifica que están relacionadas con este trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y ya sobre los resultados que presentaban en ambas presentaciones, me parecía bastante interesante cómo, Brígida lo enfatizaba, cómo las entidades más coloreadas con este color moradito eran aquellas actividades que se vinculaban con cocina, con servir alimentos. Y si nosotros revisamos, nos damos cuenta que son las actividades menos valoradas, que son generalmente las que son pues, poco agradables, que tienden a ser las más repetitivas, las más agotadoras, pero que son indispensables para el bienestar de las personas y que no puedes dejar de realizarlas. En la parte de los modelos espaciales también me parecía muy interesante el análisis que presentaban, el hecho del signo negativo que encontraban tanto en las mediciones de la participación como en la parte del tiempo de esta razón entre hombres y mujeres que participan en la población económicamente activa. O sea, me parecía muy relevante el resultado, pero también la necesidad de repensar cuáles son las implicaciones que tienen este tipo de resultados para mujeres y para hombres, ¿no? Sobre todo para el caso de las mujeres. O sea, la mayoría de las veces esta mayor participación de las mujeres en la actividad económica pues se relaciona con una serie de desventajas al interior del mercado laboral, ¿no? Sabemos esta parte de segregación horizontal, segregación vertical que existe. En el caso de la segregación horizontal sabemos que están sobre todo ubicadas en categorías ocupacionales que son particularmente femeninas y que se vuelven a relacionar con la parte de los trabajos de cuidados y donde generalmente han sido asignadas de acuerdo con la división sexual del trabajo y algo en lo que se tiene que cambiar. Y luego por el otro lado también esta segregación vertical donde las lleva a aglutinarse sobre todo en estos puestos de baja jerarquía, y ahí entra toda esta discusión, ¿no? De los pisos pegajosos y hasta donde ellas pueden ir escalando puestos y obteniendo mejores posiciones
sobre todo cuando tienen niveles de calificación muy similares a los pares varones. Entonces creo que es importante también pues, un análisis más profundo en términos de identificar el tipo de participación que tienen las mujeres en estas actividades económicas, y un elemento también ahí muy importante se relaciona con las implicaciones, y Brígida también lo mencionaba un poquito, con las implicaciones que tienen para las mujeres esta participación, y con ello me refiero a la doble presencia, ausencia de las mujeres que no han dejado de realizar las actividades no remuneradas y que ahora están participando en estas actividades económicas que son remuneradas, y cómo la forma como ellas están tratando de conciliar estos tiempos, las estrategias que llevan a cabo, y sobre todo la mayoría de los estudios lo que nos indican es que siempre repercute de manera negativa en su calidad de vida. Entonces creo que son elementos en los que se podría ahondar más y analizar un poco más. Me parece interesante el cruce de las distintas desigualdades que logran establecer los autores, ¿no? Ya mencionaba yo la parte de la interrelación entre estas desigualdades en trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, pero también con la condición de lengua de habla indígena y con la condición de ruralidad. Yo creo que son elementos muy importantes. Y Brígida nos invitaba a reflexionar sobre los retos y los desafíos que implica el estudio del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y yo pensaba cuando la escuchaba en la necesidad de cuestionarnos más sobre estos temas como bono de género, ¿no? O sea, ya veíamos que las cifras, Sí. o sea, parecía que era un elemento positivo la participación de las mujeres en esta actividad remunerada, pero hay que ver todos los efectos negativos que también esto puede ocasionar. No con ello estoy diciendo que no van a participar, ¿no? O sea, sí tienen que participar, pero con una serie de políticas y de acciones específicas encaminadas a revertir esas desigualdades, que no se sigan reproduciendo. Creo que es muy importante, mencionaba ella, la parte de la dimensión subjetiva. Es un elemento en el que hemos puesto muy poca atención, y que como resulta difícil valorarlo, como decías, en realidad como no hay una valoración, entonces nos quedamos ahí y no vamos más allá, pero sin lugar a duda es muy importante. La parte de la simultaneidad de actividades es otro de los temas que también creo que pueden analizarse, y que ahí metodológicamente se requieren pues análisis más específicos. Y un trabajo que me parece muy importante, sobre todo en el contexto demográfico en el que estamos y en este proceso de envejecimiento demográfico en las siguientes décadas, es un análisis más específico de las personas mayores, sobre todo el tipo de cuidados que ellas otorgan, y que también que ellas y ellos reciben. Bueno, me pareció muy interesante en el mapa que ahora no se identificaba una marcada polarización en estas variables, pero quizás si se hace un análisis pues más específico, si se empieza a tratar de establecer interrelaciones con otro tipo de variables, podamos identificar estas diferencias. Creo que por el contexto demográfico que en breve caracterizará al país, que es un envejecimiento demográfico, sería importante dedicar más atención a este tipo de cuidados en este grupo de la población. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Tenemos unos minutos si hubiera preguntas del público para nuestra presentadora y comentarista. Sí. A mí me gusta mucho la parte territorial, porque uno debe poner a flote muchas dimensiones culturales que no encontramos muchas veces como perdón, creo que las dimensiones territoriales siempre me han gustado en el trabajo, la uso mucho, porque ponen en evidencia el sustrato cultural que muchas veces no podemos captar, no podíamos más bien en el pasado. Ahora tenemos muchísimas preguntas con nuestro origen en este tema, pero entonces yo quisiera que Brígida nos señalara, porque yo no veo tanto, veo diferencias, las que nos señaló, pero dentro del territorio, ¿cuáles serían esas? ¿Sí? La otra es, otra pregunta es si tú compartes esa visión de que hace análisis muy a nivel latinoamericano. Yo encuentro que eso es algo que debemos superar. ¿Sí? No es solamente en América Latina que ha habido un servicio doméstico, ¿sí? Sino en muchas otras partes del mundo. Lo que pasa es que nosotros nos comparamos con el occidente, y posiblemente aquí es una característica
muy acentuada el que haya existido ese tipo de servicio, la gente que tenía servicio doméstico. Pero creo que eso no es suficiente para que no busquemos regularidades que usualmente existen en otras partes del mundo y cuál sería nuestra posición dentro de ese contexto. Y no centrar en América Latina, porque siempre hemos tenido la idea de que es tan original América Latina que tenemos que tratarla aparte. Yo estoy en desacuerdo con esa postura y quisiera conocer la tuya, Brígida. Y lo tercero es que me parece muy interesante lo de conceptualizar en el caso del trabajo doméstico, no del trabajo doméstico, sino que el trabajo realizado en la casa. Cuando hablaste de los nini, recuerdo que en los cálculos que se hacen hoy día, pues aunque las mujeres tengan hijos, están como nini, las empresas como nini. Yo en un trabajo en los 90, cuando no existía el término nini, sino que no trabaja, no estudia ni trabaja, a las mujeres las que tenían hijos las saqué de la estimación del volumen de ninis, porque el tener hijos uno supone que su mayoría lo va a tener que criar, lo va a tener que reproducir por la revolución social de tanto que hablamos en los 70. ¿Sí? Gracias. ¿Juntamos una? Sí, yo creo, sí. ¿Alguien más? Sí. Ajá. Por favor, dinos tu nombre. ¿Qué? Elvira. Elvira. Ay, no te estoy reconociendo. Estás muy lejos. Si te levantas mejor, sí. La primera es en términos como metodológicos, no sé si como, porque tal vez como que no, o sea, podemos ver como el trabajo parece como pequeñito, pero a veces omitimos como todas las dificultades que implica realizar este tipo de trabajos con el tipo de fuente que es internet, a diferencia de la de uso de tiempo, ¿no? Entonces, las limitaciones que tiene el intercensal, pues aunque tienes publicidad en los tiempos, porque a veces te van a cuánto tiempo se dedica a trabajar, a cuidar a los discapacitados, ¿no? Y esos a veces se pueden duplicar con otras actividades, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo afectaría al indicador, al interior de cada uno de los indicadores que se crearon para cada rubro? Porque hay una, digamos, como un grado de afectación en la estimación. Esa es una. Y la otra es que me parece muy bonito la parte de los mapas, pero coincide un poco con la idea de la regionalización. O sea, creo que ya los mapas permiten ver cierta regionalización en los temas de cuidado, ¿no? O sea, bueno, tal vez al sur, la parte hay una mayor brecha en determinada actividad a diferencia del norte. Bueno, eso es una. Y la otra es la pregunta de quién realiza el cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que el cuidado de los discapacitados haya una población o un grupo en específico que esté atendiendo a esa población discapacitada, igual que los adultos mayores, que, bueno, otros trabajos, ¿no? También es importante saber quiénes están realizando, o sea, sí son mujeres, pero de qué edades, ¿no? Gracias, Elvira. Una más. Acá. Buenas tardes, soy Lourdes Colinas de ONU Mujeres y quisiera preguntarle a Brígida en torno a este debate de que no se ha tomado tanta atención a este componente afectivo, a este componente subjetivo. ¿Cuáles serían las propuestas para incorporarlo, para tener esa mirada, de qué manera se podría incorporar y que fuera de la mano a todos estos avances en la medición económica que se ha hecho en otras dimensiones y no tanto en esto? ¿Cuáles serían las propuestas o líneas hacia otro? Gracias. Si quieres esas tres y Sí. luego, si da tiempo. Sí. Pues es una lástima que no pueda enseñarles, pero aquí están los clústeres. Muy bonitos están los clústeres. No les enseñé los clústeres. Qué lástima que no está Mauricio aquí, porque él es el... especialista, pero los clústeres los tienes con las ramas, con toda la... Sí. Aquí están, estos son los clústeres así. Como hay clústeres de desigualdad, clústeres de más iguales, menos iguales en los diferentes municipios. Casi se ve muy mal, pero para aquellos interesados les comparto, por favor, y se los mando porque son bien interesantes. Así hay
sobre todo es muy claro, por ejemplo, en la cocina, así clústeres de mayor igualdad en el norte del país, y así y si uno va a cuestiones, por ejemplo, dentro de los estados, está fantástico porque uno ya puede relacionar cuestiones estatales con adentro, porque aquí lo que se ve es a nivel de todo el país, etcétera. Entonces, es una lástima, pero bueno. Sí, Cristina. Perdón, Brígida, ¿podrías explicar, porque no se ve mucho la letra, el rojo y el azul que representan? Ah, sí, el azul son clústeres de mayor igualdad y el rojo de más desigualdad. Mauricio le dijo porque siempre sale esto y dice, igual que los mapas esto de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Entonces, de mayor igualdad, los azules. Pero Elvira, bueno, en primer lugar, yo creo que estoy de acuerdo con Julieta, esto es algo que tenemos de hace muchos años, ¿verdad? Esta discusión de que si nosotros somos así más, deberíamos reivindicar cuestiones generales, globales o cuestiones más de nuestro contexto, etcétera. Yo hacía alusión, tal vez no me expliqué bien, al hecho de que gran parte de la elaboración conceptual sobre cuidado se está haciendo en el cono sur de nuestro continente o en Europa o en Estados Unidos. Entonces, que en México no veía yo, sobre todo esto es para aquellos que están en el doctorado en sociología, que siempre están más, o en economía, que siempre están más, como que les gusta más la cuestión más de elaboración conceptual, que hay muchísimo hecho sobre nuestros sistemas familiares en diferentes partes de América Latina, ya no en el continente, es decir, todo esto que se ha estudiado, por ejemplo, por los españoles, de qué sistema prevalece en México y Centroamérica versus en el cono sur, la existencia de una segunda transición demográfica en el cono sur y no en México, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, hablaba yo al interior de América Latina de la manera que hacen en Europa, ¿no? De que siempre identifican países más que van en una dirección, los mediterráneos versus los otros, etcétera. Entonces, que veía hasta ahora como una línea que se podía fomentar mucho en el futuro, cómo nuestro sistema familiar, como que es un contexto específico, que puede no tener las mismas características de otros países, ¿no? No es lo mismo lo que está pasando en Uruguay en este momento, que ha llegado a tener un sistema nacional de cuidados, que nosotros, que todavía se ve una cuestión muy distante, es decir, son contextos nacionales muy distintos y que deberíamos nosotros hacer más énfasis en lo que dice Isalia es nuestros requerimientos del cuidado en este contexto demográfico y familiar y de pobreza y de desigualdad que tenemos. Entonces, es nada más decir, ojo, a la vez que coincido con Julieta que hay cuestiones generales, la economía del cuidado, por ejemplo, es algo que ellas, las economistas, ustedes reivindican como que, por ejemplo, los planteamientos de las economistas del cuidado hay que replantear la economía, es decir, la ambición de esa línea de investigación es fuerte, ¿no? La economía está parcializada. La economía hay que inclinarla hacia qué provee el bienestar humano, no cómo se distribuye, cómo se acumula dinero, etcétera, sino la provisión, ¿no? Entonces, a la vez que hay reflexiones de ese nivel de abstracción y de alcance,
yo creo que también tenemos que hacer como las dos cosas, con esta información tan rica que tenemos, ver qué es general y qué es particular. Pero sí recojo tu inquietud en esa dirección. Elvira, pues hay chorro de cuestiones problemáticas aquí, porque, por ejemplo, aquellos que utilizan mucho la técnica multinivel, nos habla de que tenemos que combinar, ¿no?, información a nivel del municipio con información a nivel individual, que esto puede ser una falacia, decir, relacionar solo información individual en una u otra dirección. Pero vamos por pedacitos. Esto es nada más para decirle, oigan, si lo ponemos así de sencillito, razón de hombre entre mujeres en el tiempo, no cuántas horas, no. Sí se ven diferencias importantes en el país. Julieta dice que no se ven, pero sí son. No, sí, pero sí, sí. Se ven las manchas, sí se ven. Sí, son más, unas son más fuertes, más intensos los azules que no. La que a mí más me gusta es esta, la que es más clarita, que es atención a personas de 60 años y más, porque indica que puede haber diferencias. Es una línea de investigación que las quiero convencer de que vale la pena seguir investigando. ¿No? Es una apuesta. ¿Cómo? Está controlada la estructura por edad diferencial. No, ahí es nada. A lo mejor puede no haber anciano para cuidar. No, bueno, pero... Hay estructura por edad. Sí, pero esto es nada más sencillito, Lana, nada más así. Si tú pones a lo largo del país razones, hombres entre mujeres entre hombres, y la diferencia, unos se comportan... La diferencia puede estar afectada por la disponibilidad de población a riesgo de ser cuidado, para usar la terminología demográfica. O sea, la disponibilidad de población para ser cuidada es diferencial por región. Sí, pero este es el país entero. No, yo sé, pero ahí hay diferencias regionales muy importantes. Sí, pero esta no tiene, esta no es diferencia. Ahí no mete la dimensión estructura. Sí, no. Bueno, esto es el tipo de cuestiones que esperemos que se multiplique, porque imagínense, si esto lo recoge el INEGI en un año y poco más, en el censo del 2020, pues va a ser una riqueza muy, muy importante de información. Y luego Lourdes, pues es un reto, ¿sabes, Lourdes? Porque con este esfuerzo nuestro de acercarnos a la economía del cuidado, tú enlistas así todas las reuniones de ONU Mujeres, de la CEPAL, etcétera. Las economistas del cuidado son las que han llevado la voz cantante, ¿a poco no? Son muy... Y ellas reivindican, aquí lo que se trata es de trabajo, aquí lo que se trata es de producto bruto. Esto es lo que tenemos que visibilizar, no que es un trabajo que desgasta, que es una relación humana, que todo. Yo creo que tiene mucho que ver con la inseguridad de nuestras propias disciplinas, de incursionar en la cuestión afectiva y emocional. Pero eso está cambiando mucho, porque una línea de investigación que muchos de ustedes conocen y comparten es la de la sociología de las emociones. Sobre todo, por ejemplo, en los estudios de migración, está muy ahora en boga la cuestión de la maternidad a distancia, la cuestión de la crisis del cuidado, cómo unas mujeres van a cuidar
y tienen que abandonar sus propias. Yo creo que podemos hacer una línea de investigación de visibilizar también los aspectos emocionales involucrados. Esa puede ser. Pero miren lo fluctuante que es todo esto y lo vulnerable que estamos en este campo. Hace poco que fuimos convocados por diferentes ámbitos porque el INEGI ha decidido no quitarle la etiqueta de interés nacional a la encuesta de uso del tiempo. Eso quiere decir que esa encuesta no va a recibir el financiamiento que había estado recibiendo. Entonces, cualquier decisión nos puede sacar del mapa. Ahora, ellos pueden decir, pues es que ya está en la encuesta intercensal, ya está en la ENOE, ya está en la encuesta de ingreso-gasto, etcétera. Pero no es lo mismo, la encuesta de uso del tiempo es una cosa muy, muy específica. Entonces yo recojo también, tú tienes un papel importante ahí en el Centro de Estadísticas de Género, que se recolecte otra cosa que no sea el trabajo al respecto. ¿Podemos recibir un par más? Sí, cómo no. Lana. Lana y... Sí. Yo no sé si hicieron, pero sería interesante hacer tasas no es razones, brechas diferencial por grupos de edad. Sí, ver, por ejemplo, una hipótesis mía sería que no caso de los adolescentes, jóvenes, a lo mejor las diferencias entre las brechas entre hombres y mujeres podrían ser menores do que en la población. Sí. Porque no cuidan. No cuidan mucho. No, cuidan muchísimo. Todas las mujeres cuidan a los jóvenes humanos. Sí. Claro. Sobre todo en las áreas rurales. Sí. Y también urbanas, pero urbanas. Sí. Podría ser interesante. Y eso creo que es fácil hacer. Sí. Hacer razones específicas por grupos de edad, sí. Eso que hace pensar. Sí, es la idea de que abre una cantidad de espacios ahí muy importantes. Sí, entonces... Sí, buenas tardes, mi nombre es Verónica Querejazo, soy estudiante del doctorado en Economía en la UNAM. Se parte de la premisa de que la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, yo prefiero decir la participación de la mujer en el mercado laboral, ¿es cierto? Parte de que existiría una mayor equidad, ¿no? Tanto en las labores del ámbito doméstico como del ámbito público. Sin embargo, en los años recientes, tanto en México como en Argentina, en Brasil, en Bolivia, hemos visto un incremento notable de mujeres que se autoemplean, ¿no? Unos le llaman cuentapropistas, cuenta propia, otros le llaman emprendedores, etc. Esto está muy relacionado, o me gustaría saber su opinión sobre todo, con la simultaneidad de las actividades, porque ese tipo de actividad laboral que genera un ingreso está permitiendo a las mujeres ocuparse del trabajo no remunerado doméstico. Sin embargo, tiene una gran incidencia en la precariedad de estas actividades y en la productividad de estas actividades. Entonces, la participación de la mujer, o lo que se llamaría el bono de género, ya no estaría teniendo ese impacto positivo en el crecimiento económico. Me gustaría saber su opinión, por favor. Sí, de acuerdísimo. Bueno, hemos dedicado, tenemos mucha reflexión al respecto de que definitivamente la idea del bono de género me parece cuestionable, ese concepto para no... hay muchos... un poquito sobre eso. Sí, yo creo que Isalia, tienes más información sobre el bono de género que le expliques. Ok, hablamos de un bono de género porque,
como ya se está terminando el bono demográfico, Ahora hay otro bono. Ahora hay otro bono. otro recurso. Entonces, Cerca de la Navidad. en distintas sociedades se ha identificado con un grupo importante de las mujeres en estas edades activas o laborables no está participando en la actividad económica. Entonces, se asume que si ellas se fueran hacia la actividad económica, podría tener una serie de efectos positivos en la economía, porque habría un ingreso adicional en los hogares, habría pues un ingreso adicional a nivel nacional. Entonces, de ahí se habla de un bono de género, ¿no? De jalar esas mujeres de estas actividades no remuneradas hacia la actividad económica que es remunerada, ¿no? Hay toda una crítica porque entonces pareciera que no estaban haciendo nada anteriormente y estaban ahí como ociosas y se van a pasar hacia el mercado remunerado. Sí. No, pero sí, y quisiera, bueno, y en muchos documentos de los organismos internacionales, ahora que el bono de género y que el bono de género, pero pues sabemos, yo coincido totalmente contigo y así lo es, muchos trabajos que hemos realizado, lo hemos visto, las implicaciones de la participación femenina en el mercado de trabajo, cómo, dónde, cuándo, y que el trabajo pues no asalariado no tiene las mismas implicaciones sobre el trabajo asalariado, etcétera. Y lo más difícil de todo es el asunto de la violencia, que repetidamente se ha encontrado que se reporta más violencia por las mujeres que son económicamente activas. La única cuestión que no sabemos, porque hasta ahora no tenemos información longitudinal en esto, es que vino primero, si la violencia o la participación en el mercado de trabajo, porque estamos asumiendo como una causalidad, pero en muchos casos puede darse de que al experimentar violencia se busquen salidas fuera del hogar y fuera de las actividades. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo o no? Sí, estoy siguiendo. Bueno, entonces, además de todo lo que tú dices, yo añado, he dirigido un par de tesis ahora sobre la cuestión de la relación trabajo femenino-violencia. Yo creo que hay mucho que rasgarle ahí, más allá de que hay algunas autoras que incluso nos dicen, no, hay una terrible esto de que somos las responsables de la violencia en países como México y Centroamérica por no llevar a cabo nuestra función maternal de manera. Esto me parece una posición extrema, pero realmente sí es un tema por investigar mucho más en profundidad esta relación. Y lo que sí es correcto y ha sido encontrado en muchas ocasiones es que el trabajo no remunerado es una salida para compatibilizar, para ejercer las dos actividades al mismo tiempo, que no tiene los mismos beneficios en muchos casos, ¿no? Pero aquí lo interesante del modelo que hizo hincapié Isalia, que yo no quise hacer mucho, es que la variable que más se relaciona con estas razones es la participación de la mujer en la fuerza de trabajo en los municipios, pero que puede ser porque hay más hombres que hacen el trabajo doméstico o porque hay menos mujeres que hacen el trabajo, es decir, porque es una relación entre hombres y mujeres. Entonces, pero queremos reivindicar que es la primera, porque eso es lo que hemos encontrado en las investigaciones. Bueno. Una pregunta más antes de cerrar. Sí, Cris. Sí, Cris. Bueno, me encanta ese trabajo y los mapas me dejan muchas preguntas. Me imagino que como dijiste que era algo preliminar, sencillo, etcétera, pero la relación entre trabajo remunerado y no remunerado,
eso es lo que están comentando Sí, ahora. sí. Cómo el trabajo remunerado puede tener una relación con la violencia, pero también con la equidad de género al interior del hogar, ¿no? Y hay creo que la dijiste tú, una chica que habló sobre el tipo de trabajo, como no solo el trabajo remunerado, sino qué tipo de trabajo remunerado. Y no todos los tipos de trabajo tienen la misma repercusión en la violencia o incluso en esta división de tareas. Entonces quería preguntarte si hay alguna información en este estudio sobre qué tipos de trabajo pueden hacer una diferencia. Sí, se podría, porque la encuesta intercensal tiene la información, tú le puedes pegar toda la información de la encuesta, se la puedes pegar a todo eso. Les puedes decir dónde trabaja la gente, en qué sector de actividad, de qué posición ocupacional, qué posición en la estructura de parentesco, toda la encuesta te la puedes relacionar con el cuidado y con todos los tipos de cuidado. Igual va a pasar con la censal, con la del 2020. E tu sabes que isso pode ser muito interessante, porque a taxa de salarização da mão de obra é totalmente distinta por regiões. Ou seja, no norte, há trabalho assalariado muito maior que em sul, então pode ser uma variável muito bonita, Sí. explicativa bonita, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias Pues por sí, las ideas. Te agradezco mucho a todos Isalia, ustedes. Brígida, y tu generoso ofrecimiento de la presentación. No lo olviden. Sí. Quien quiera pedirle la presentación a Brígida. Y el trabajo lo vamos a presentar en el Congreso de la Asociación Latinoamericana, en la LAP, y con gusto se los comparto. Pontal, a Mauricio le va a encantar también, sabía que iba a hacer esta presentación, pero no pudo venir porque está en Puebla. Muy bien. Sí. Y les recuerdo entonces que en nuestras siguientes sesiones, el 12 de septiembre, tendremos la presentación del doctor Carlos Echarri, presentando desigualdades de género en México, un panorama general, y le va a comentar Mónica Orozco. 12 de septiembre. 12. Ajá, y les haremos llegar la invitación. Muchas gracias. Gracias.